En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores, en un día lunes frío, con atisbos de sol, pero sin embargo no ha salido mucho el sol aún. Estamos nuevamente en nuestro programa Revelando, auspiciado por Asofar. Recordemos que Revelando es un programa que se transmite todos los días en nuestra Radio Portales, en el 89.5 FM, 840 de AM. Le damos los buenos días, o buenas tardes, perdón, a Claudio Alvarado, quien nos está en los controles de la radio. Y esta tarde también tenemos a un invitado que ya es casi como un panelista, que es Rodrigo Díaz Lluvero, que por supuesto ustedes conocen, porque para mí es el abogado que defiende Valparaíso, calle Condel, comercio, cosas de Valparaíso. Es un defensor de Valparaíso o un, digamos, interlocutor válido en contra las cosas que él piensa y siente que no están de acuerdo con lo que Valparaíso debería estar viviendo. Entonces, me gusta, Rodrigo Díaz Lluvero, tenerte aquí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. porque la verdad es que creo que aquí hay que ponerle firma a lo que se hace y a lo que no se hace, ¿no es cierto? Y esta tarde tenemos varios temas. Valparaíso siempre tiene temas, lo sabemos, ¿no es cierto? Pero en el Mercurio de Valparaíso, un par de días atrás, Comercio exige plan de intervención frente a éxodo de empresas. Y eso es cierto, se fue Provida, se fue Esval, etcétera, etcétera. Y perdón, esto fue en el diario de hoy, de Valparaíso, del Mercurio. ¿Ah? Lucamanía de Bellavista también cierra, nos está diciendo aquí Claudio Alvarado. Si todos los días hay alguien que cierra, entonces es dramático. Se acaba de ir Agunza, se acaba de ir la empresa Urenda, se acaba de ir Esval, se acaba de ir... Entonces la verdad es que ¿en qué va a quedar Valparaíso? Los estudios de abogados, estimada Conel. Bueno, déjame saludar también, aprovecho a quienes nos están escuchando, a la gente de la radio también. Sí, pues los estudios de abogados se están yendo. El otro día yo iba caminando por la Plaza Aníbal Pinto, aquí en este lugar donde yo resido, y pasé fuera del Emporio La Rosa. Se va el Emporio La Rosa. ¿También se va el Emporio La Rosa, que está aquí al frente? Cierra el no Emporio te puedo La Rosa. creer. Está con todo el mobiliario apilado, el ingreso, porque se van ellos y aparentemente, claro, va a llegar otro negocio, va a haber alguna especie de fuente de soda, pero la marca del Emporio La Rosa ya no era negocio para ellos estar en la ciudad. Mira, qué lástima. Qué lástima, porque eso también sigue siendo noticia negativa para Valparaíso. Es negativo también. Muy negativo. ¿Y qué pasa con el comercio en ese sentido? Porque ellos son los que están reclamando, obviamente, porque el comercio también decae, el alcalde no hace nada, y lo único que se sabe son noticias respecto a ampliar el puerto, que a veces quedan ahí si no hay una cosa muy Lo que pasa es que, Cone, mira, concreta. Esto de la ampliación portuaria, lo de la ampliación portuaria, voy a desde ya decir, alguien lo dijo con mucha ironía, es el día de la marmota. Esto sí, ya lo vivimos. Ya esto se ha dicho ya. Y que se diga, que se declame, no quiere decir nada. Porque de ahí la reacción de los parlamentarios que han exigido, a ver, muéstrenos, la señora de la empresa portuaria de Valparaíso, muestren cuál es el plan concreto que tienen. Una carta Gantt. Muestren la carta Gantt. Y aparentemente no hay carta Gantt. Es decir, yo te digo, yo creo que cualquier persona mínimamente avisada sospecha que lo que hubo ese día fue una puesta en escena donde incluso llegó el presidente de la República para darle un espaldarazo político en complicidad con la empresa portuaria. Mira. Darle solo un espaldarazo político a este alcalde con miras a las elecciones que vienen el próximo año. ¿Qué más? ¿Qué más? Si empresa portuaria no ha sido capaz de exhibir nada, quiere decir que no hay nada. Quiere decir que solamente fue una linda declaración para tomarse una fotografía. Exactamente. Dicho lo cual, y yendo al punto que tú estabas planteando, para lograr que las empresas
o digamos, atraer capital a la ciudad de Valparaíso o retener el capital ya existente, se requiere una ciudad ordenada, una ciudad limpia, una ciudad segura, nada de lo cual existe en la ciudad de Valparaíso. Hay muchos responsables frente a una ciudad que no está segura, por supuesto, porque el problema de la seguridad, es decir, de la actividad delictual de Valparaíso, está en relación con una serie de organismos públicos, pero también con un problema social que existe en nuestra ciudad. Valparaíso se ha transformado, no es solamente un problema de desempleo endémico, estructural, mejor dicho, que hay en la ciudad. Es cierto, faltan oportunidades, pero los contextos de pobreza o de necesidad no son suficientemente determinantes para explicar la producción de actividad delictual. Valparaíso se ha transformado en una especie de gran importadora de ilícitos desde el resto del país, incluso de fuera del país. Es un imán para lo ilícito. Valparaíso se ha transformado en un imán. Eso es dramático. De la ilicitud. Lo atraemos con una fuerza enorme y hay que preguntarse qué clase de imagen es la que ha ido construyendo Valparaíso, que atrae un tipo de población que le gusta quebrantar la norma en todos los ámbitos de la vida. Quebranta la norma en las plazas, se instalan a comerciar, gente que llega a vender cualquier cosa, se instalan a vender lo que quieren, donde quieren, a la hora que quieren. Gente que llega con amplificadores, que los empieza a escuchar al volumen que quieren, al horario que quieren y donde quieren. O ya derechamente gente que viene al Valparaíso a traficar, a integrarse a bandas que están metidas en el tema del narcotráfico. Entonces, el narco, la delictualidad, la delincuencia. Y ahí voy a ir a un punto que a mí me parece esencial. Creo que es importante que la población, los que nos están escuchando, los auditores, entiendan algo. El rol de una autoridad en cualquier puesto es tratar de acercar la distancia que hay entre lo que las cosas son y cómo debieran ser. Sabemos que en Valparaíso y en cualquier ciudad de Chile, lo que ocurre diariamente está muy lejos de cómo debieran ser las cosas. Pero el rol de la autoridad es que esa brecha, que esa distancia se acerque. Ya, el problema es que en Valparaíso hemos tenido una autoridad, y esto no lo vi, nunca vi algo así, yo te prometo, nunca vi algo así, que ha acrecentado la distancia. No vino a cerrar la distancia, sino que vino a aumentar la distancia entre cómo debieran ser las cosas y cómo son las cosas. Es decir, se instaló una autoridad que piensa que para subvertir, como dijo él mismo, las injusticias que ocurren en Valparaíso, parte de esa subversión consiste en otorgarle autorización a trocha y mocha a cualquiera para instalarse en las calles a vender. O sea, él considera que con eso él está haciendo justicia y no se da cuenta que de esa forma están arruinando la ciudad y no están sacando de la pobreza a los que están en la calle, solo están contribuyendo a empobrecernos la vida a todos. Claro. O sea, están haciendo la ciudad, la están transformando en una ciudad miserable. En una ciudad puesta en ese contexto, cuando el alcalde de Valparaíso está dispuesto a promover y a dictar una ordenanza que él llama de instalación de artes callejeras, ordenanza de artes callejeras, y en nombre de la cual cualquier persona hoy día va y se instala a tocar, al volumen que quiera, a la hora que quiera y en el lugar que quieren. Qué horror, qué horror. Instrumentos musicales, trompetas, se instalan pequeñas orquestas en los semáforos y es una bulla indecente. Es una situación que realmente yo te lo digo, yo amo las artes. Pero una cosa amar las artes y otra cosa armar la inmundicia y armar el despropósito. Claro, y expresiones que son más propias del desequilibrio mental de sus autores que de verdaderos artistas. Claro. Entonces, el tema es que quien promueve una cosa así, evidentemente está promoviendo la construcción de una ciudad en la que nadie quiere vivir. Nadie quiere vivir, obviamente. Nadie quiere trabajar acá. Yo por eso decía, mis amigos, muchos de ellos abogados, ya empezaron a migrar hace 5 años, otros un poquito antes, pero el ritmo con el que empezó la migración de estudios de abogados de Valparaíso, ¿dónde se están instalando? Para que todos quienes nos escuchan sepan, se están yendo todos a Viña del Mar. Sí, fíjate que efectivamente eso que tú dices, tuve aquí hace 5 años o 4, sí, 5 años atrás, a Raúl Celi. Y él ya había migrado a Viña y me comentó lo mismo. Y en un principio uno se pone como medio incrédula, dice,
o sea, ¿será verdad que todos se van a ir? Y efectivamente, o sea, 5 años después, esto sucede, pero de una forma aterradora, porque significa lugares vacíos, significa faltas de empleo para gente que vive en el plan, la gente que administra, que ayuda, digamos, a esos estudios de abogados, y la verdad que esos abogados todos se están yendo a Viña. Y no, ahora, en este minuto sabemos de los últimos que son los Urenda, pero ¿cuántos otros habrán que se van a ir, que tú seguramente conoces? Y esos dicen, prefiero tener que venir a ver un caso efectivamente si lo necesito. La misma notaría Fisher, cuando se fue, digamos, como gran notaría a Viña del Mar, se quedó, la más importante la dejó en Viña del Mar. El notario Fisher se hizo, ¿cómo se llama? Conservador. Claro. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, esas cosas van pasando y van sucediendo en ciudades que tienen otra mirada, otro entorno, otra regulación. O sea, la verdad es que aquí no hay regulación, y lo que tú dices es tan cierto que vienes, el alcalde ha hecho separar, nos da calugas, digamos, para que creamos, y la verdad es que a mí me da pena. Claro que da pena. ¿Y tus amigos abogados qué dicen? Bueno, nada, pues simplemente están consternados de ver el estado. Dicen, ¿cómo me voy a quedar en una ciudad donde que está todo sucio? La calle Prat, que era donde tradicionalmente funcionaban muchos estudios, la calle Prat cambió mucho. Está lleno de comercio ambulante. Es que ¿dónde no hay comercio ambulante hoy? Está lleno hoy? de gente que toca la trompeta. Hay un tipo que a veces toca trompeta ahí a las 9, 10 de la mañana. Y bueno, nadie quiere estar ahí. Oye, se hace desagradable. Oye, y todo eso es apoyado por el alcalde. Por supuesto, porque él cree no que hay así... ninguna ordenanza que saque el comercio ambulante, no hay ninguna ordenanza que prohíba esta música estrepitosa. Al revés, hay una ordenanza que sí prohíbe esto, que se llama la ordenanza de ruidos molestos. Lo notable es que el Consejo Municipal, con el alcalde promoviendo estas cosas, dictó una ordenanza que contradice otra ordenanza. La ordenanza de artes callejeras va, lamentablemente, en contradicción con la ordenanza de ruidos molestos. Entonces, porque proceden de una manera, yo insisto, en fin. Oye, entonces ya, pensemos otra cosa. Pensemos que vienen elecciones municipales en un tiempo. La gente dirá, entonces, ¿ahora qué hago? Me mira todo Valparaíso, se va a Viña, se va a Placilla, se va a Curauma, se muere Valparaíso. ¿Cómo hacemos para que no se muera Valparaíso? Que la gente vote por una alternativa que tenga las capacidades, las condiciones de ver las cosas de una manera muy distinta a como las ve la actual administración municipal. O sea, yo creo que lo que no debe ocurrir, si queremos realmente que la ciudad sea distinta, hay que aprovechar la instancia que se abre el próximo año. Es crucial. No puede continuar la gente que hoy día está administrando Valparaíso en el cargo. No pueden, porque ellos han malentendido. ¿Sabes lo que están haciendo? Han instrumentalizado Valparaíso para otros fines. Y a costa de hacer eso, han sacrificado a la ciudad. Han sacrificado y la han transformado en una porquería. Y tenemos esperanza, Rodrigo, porque la verdad que yo, cuando leo el diario, que lo leo para bien o para mal todos los días, y la verdad que me produce desesperanza, a mí digo, ¿y qué esperanza tenemos? Porque nunca uno tiene que poner las esperanzas. ¿Qué hacemos? Tenemos esperanza, yo creo, por una razón. Porque, mira, al final del día, y aunque a veces la evidencia pareciera sugerir lo contrario, no, te digo, la gente no es tonta. La gente está pensando, ayudemos a nuestros auditores a pensar, no sé, porque la verdad es que ayudemos a nuestros auditores a pensar, a darse cuenta, porque hay muchos que siguen viviendo en Valparaíso, les gusta vivir en Valparaíso, tienen sus casas, ya sea en los cerros, en el plan, y quisieran ver un plan más ordenado, más limpio, más seguro. Yo que permanentemente camino hacia acá, porque a mí me gusta Valparaíso por otros temas, pero independiente de eso, la verdad es que me siento desmoralizada. Digo, ¿y quién será el que nos vendrá a salvar? Antes de pensar el quién, lo importante es que tanto tú como todas las personas que nos escuchan a esta hora, los queridos auditores de Radio Portales, entiendan esto, que este no es un problema de derecha o izquierda. No, claro que no. Que este es un problema netamente cultural. Por lo tanto, si es un problema cultural, tenemos que enfocarnos en encontrar una persona que comprenda la verdadera naturaleza del problema y no que enmascare todo lo que sucede bajo un discurso facilón de decir que aquel que quiere orden en la ciudad es fascista.
No, es que... Eso es importante que lo digamos. El que quiere orden en Valparaíso, lo digo categóricamente, quien quiere orden es una persona que tiene sentido común. Y el que no quiere orden en Valparaíso no es un izquierdista, es un tarado, es un tontorrón. ¿Me entiendes tú? Perfecto. Ese es el tema. Claro, está clarísimo. Entonces, antes de pensar en el quién se hace cargo, lo importante es comprender qué es lo que nos estamos jugando en Valparaíso. Este es un problema de cambio cultural, no es un problema de signo político. Y ese cambio cultural pasa por entender que la ciudadanía, lo digo y lo seguiré repitiendo, la ciudadanía exige deberes. Y el deber más importante que nosotros tenemos es el de cuidar aquellos espacios que por ser de todos, y la ciudad es ese espacio público por excelencia, nadie se lo puede apropiar. Nadie es dueño de Valparaíso. Y menos, como ha hecho, mira las cosas que se han hecho. ¿Cómo alguien puede sentirse con el derecho de querer cambiar lo que ha sido la historia de Valparaíso? Yo digo, ¿cómo es posible que este alcalde le haya querido cambiar el nombre a las plazas de la ciudad? ¡Qué horror! Cambiar la Plaza O'Higgins por la Plaza Plurinacional. ¿Y la gente le hace caso? No, entonces, pero, o sea, bueno, algunos. Pero claro. Vuelvo a decir, no tomen a los porteños por tontos. Eso está bien. Yo creo que el llamado tiene que ser el próximo año, especialmente, que participe mucha gente. No sé si ahora va a tener voto. Si es voto obligatorio sería fantástico, porque va a participar mucha más gente. Y eso es relevante, porque la gran mayoría de los porteños sí tiene sentido común, sí son personas que se dan cuenta, contrario a lo que cree la gente que hoy día está en la alcaldía. Claro. Oye, a propósito de eso mismo, Rodrigo, tú escribiste una columna que me pareció muy interesante, Mercurio de Valparaíso, el domingo, ayer, en que hablas de los carteles, de los pintados de las calles y hablas del mal gusto, sí. Porque ese es un tema. Un temazo. Habla de los murales. De los murales. Los murales, y lo que he tratado de plantear ahí, por supuesto, está el problema de la dimensión estética. Un mural tiene razón y sentido cuando agrega algo, pero también hablé de el problema que hay de fondo, que es los muros de una ciudad, sobre todo el plan de una ciudad, son parte de lo público, son parte de ese espacio público. La gran mayoría del plan, de los edificios del plan, son edificios que tienen esa austeridad muy republicana, propia de la mentalidad que existía, sobre todo cuando se quería dar desde el punto de vista arquitectónico ese reforzamiento de lo que era la construcción del sentido de la República. Aparecen todos estos edificios que son austeros en su arquitectura, que son fachadas minimalistas, de cemento, concreto, claro, sin adorno, claro, como los edificios de los ministerios, como el edificio de la cooperativa vitalicia, que además son puntos de descanso visual que ayudan mucho cuando, sobre todo, las ciudades se van saturando visualmente. Mira, eso es interesante. Un punto de descanso visual. Por supuesto. No lo había pensado así, claro. De hecho, este edificio lo era, hasta que tuvieron la peregrina idea aquí en la cooperativa vitalicia de tirarle un mural, y un mural que además tiene un contenido que es pueril, porque qué cosa más brutal es dibujar un trolebús en el mural de la cooperativa vitalicia en circunstancias que usted está fuera del edificio y están pasando troles a cada rato. Claro, no tiene sentido. Yo no necesito tener en el mural un trole, claro, cuando pasan los troles aquí por el costado. Claro. Dibujan un pequeño cartel que dice Radio Portales y aquí está la radio. Esto es un lugar emblemático. Y en cambio le obligaron a sacar el cartel de la Radio Portales. ¿Por qué sacaron el letrero de la Portales? Para poner un mural. Claro. Y el mural que ponen un dibujo de la Radio Portales. Eso es una estupidez. No tiene sentido. Y además para coronarla ponen un perro y un gato. Como si yo no viera perros y gatos todos los días. Entonces, eso ya habla del contenido. Pero más grave es que esa intervención refleja que hay un grupo acá que pretende imponer su punto de vista sobre los demás en un espacio que es de todos. Las fachadas de los edificios nos pertenecen a todos. Decoran el espacio público de la ciudad y por respeto a los demás, porque aunque lo hiciera Miguel Ángel, yo voy a contar una anécdota acá. En mi desesperación, cuando me entero que esta decisión de tirar un mural ya estaba tomada, yo dije, denme la oportunidad. Se lo dije al actual comité de administración de este edificio. Denme la oportunidad de hablar con alguien que por lo menos ha aportado desde el punto de vista estético en Valparaíso. Y hablé con el Loro Coirón, le escribí. Loro Coirón, ya. Le escribí al Loro Coirón. Y el Loro Coirón me responde de manera muy cariñosa y respetuosa diciendo,
estimado Rodrigo, te agradezco la invitación, pero yo no podría intervenir ese edificio. Mira. Pues no podría, me parece que es una pésima idea y me dio sus razones. Excelente lo que te dijo. No, por supuesto, pero le estoy contando... Y nada más opinó así. Lo que pasa es que los mismos grupos que rayan las paredes de la ciudad dijeron, son los mismos, ¿ah? Los mismos grupos, yo sé que es así. Entonces dicen, bueno, pero podemos hacer murales. Se le da la oportunidad. En el fondo se transformó esto en un chantaje. Si no quieres rayado, te tiro el mural. Pero el mural es un rayado también. Claro, de mal gusto. Y de muy mal gusto. Y aunque fuese de buen gusto. No, porque si me hubieran rayado el edificio, yo pinto encima. Y me lo rayan 10 veces, sigo pintando, sigo rayando. O sea, pintando encima. El tema es que, por un lado, los murales fueron una manera facilona que ha encontrado el municipio de salvar su responsabilidad por no fiscalizar el debido cuidado de la fachada de los edificios en la ciudad de Valparaíso. El municipio tiene la obligación de cuidar que estas cosas no ocurran. Y si ocurren, por último, dar la facilidad a los propietarios de los edificios para que puedan pintar. Claro. Ayudarlos en eso, en vez de andarle pagando a los mismos grupos que rayan, de cualquier manera, para que ahora tiren unos murales de dudosa calidad más para agregarle algo. Pero el verdadero tema de los murales es que en eso se juega lo público, de la misma manera que con el comercio ilegal. Las veredas son para el tránsito de los peatones y en las veredas los ciudadanos tienen la posibilidad, teóricamente al menos, de encontrarse. Como las calles de la ciudad no son de nadie por ser de todos, por ser el espacio público, la conducta que uno debe observar en ellas es de abstenerse de hacer aquellas cosas que pueden perturbar a los demás. Y nosotros hoy día vemos que la conducta en las calles de la ciudad es el opuesto. Determinados grupos actúan como si el otro no existiera, se sientan en el otro, pasan por arriba de los demás, con el comercio ilegal, con los ruidos molestos de los que hablamos al inicio, y ahora con los murales. Y yo no puedo creer, y me da mucha pena ver que hay propietarios de comercio que dicen, bueno, entre el rayado, ya hágame el mural. No. Y lo hacen con resignación. Claro. Y a mí me parece es tanta la pena que tienen. En el fondo lo que yo denuncio es que esto es un matonaje inaceptable y que la conducta que hay debajo de esto es fascistoide. O sea, si hablamos de fascismo, esto es fascismo, entérense lo que nos escuchan. Esta forma de actuar solo se ha visto en la historia en los regímenes fascistas. Lo único que le falta a quienes hoy día están en el municipio es cambiar el calendario. ¡Qué horror! Y poner que el año que llegaron al poder es el año número 1 de la era no sé cuantito, de la era... Sí. Ya. Entonces, lo que yo te quiero decir es verdad, es lo único que les va faltando. Se han apoderado de la ciudad. Y quiero decir una vez más, la ciudad no les pertenece. Mientras yo vivo en Valparaíso, yo no voy a cejar en eso, te lo digo en serio. No se nota, estás saliendo columnas tuyas todos los días en el Mercurio. Yo invito a la población, tenemos que reaccionar. Aquí no... La pobreza no autoriza cualquier cosa. No. Y ojalá fuera cierto, ojalá, y todos saben que no es así, que la mayoría de los que están en las calles de la ciudad de Valparaíso son pobres. Están en las calles porque es un gran negocio, un tremendo negocio. Para mucha gente, incluido, bueno, ahí podemos hablar después, pero es un tremendo negocio y por eso están en lo que están. ¿Cuál es el resultado? Producción de actividad ilícita, contrabando, narcotráfico, trata de personas, narcotráfico y aumento en el entorno de los robos, de los hurtos, de los asaltos. ¿Y quién pierde? Pierde Valparaíso. La ciudad, obviamente. ¿Y por qué pierde? No solamente porque la gente tiene que padecer esto día a día, sino porque ¿quién va a querer invertir en Valparaíso? Nadie. Bueno, vamos a una pausa. Estamos con Rodrigo Díaz Lluvero. Vamos a una pausa con Stevie Wonder. Yesterday me, yesterday you, yesterday. Seguimos aquí en esta tarde de Revelando con Rodrigo Díaz Lluvero, que nos acompaña en algunas oportunidades. Bastante interesante conversar con él. Como ustedes ya lo han visto, lo han escuchado, ¿verdad? Y han leído en el Mercurio de Valparaíso permanentemente sus columnas, que afortunadamente te las aceptan, Rodrigo, ¿eh? Porque fíjate que a veces hay gente que escribe, manda sus artículos, manda sus columnas y no se las aceptan. Y yo veo que permanentemente están aceptando, lo que es muy bueno, digamos. Yo lo agradezco mucho. Sí, muy bueno. Así que hay que agradecer al Mercurio del Paraíso. Y el otro tema que me gustaría conversar contigo es el tema educación.
un tema, digamos, candente hoy, un tema muy difícil, un tema en que los municipios que lo hacen bien deben mantener la gestión, dice el ex ministro Raúl Figueroa, ex ministro de Educación del gobierno Sebastián Piñera, y a mí me parece, porque como se están viendo las cosas en el norte sobre todo, más de 50, casi 60 días los niños sin clase y sin la oportunidad de volver a clase, ya no sé qué aptitud académica van a esos pobres niños, y la calidad baja. Y ahora, además, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dice que vamos a ver una reforma al currículum. Yo creo que lo hay que ver primero son los problemas actuales que están aquejando, digamos, a aquellos colegios que no pueden volver a clase, aquellos colegios que tienen ausentismo, etcétera, etcétera. Mejorar eso y de ahí hablar de una mejora curricular. Pienso yo que no es llegar y cambiar, porque eso no va a cambiar que los alumnos de Atacama, digamos, vuelvan a clase. Eso no lo cambia. Te fijas, acá en Valparaíso tampoco. Y la verdad que hay muchos colegios que no quieren aceptar esos cambios al sistema local de educación pública. Peor para esos papás que quisieran, digamos, estar en otro sistema, pero no tienen los medios para pagar un sistema privado, o sea, de los subvencionados, digamos. Este tema que tú señalas, yo coincido con todo lo que has dicho, con todo. Pero esto que tú señalas también, mira, permíteme un excurso. Cuando uno se enfrenta a un problema, uno tiene que intentar buscarle soluciones. Y a veces uno sabe que la solución no es de corto plazo, pero lo que por ningún motivo uno debe hacer es empeorar el problema. Porque esa es la manera, así jamás se aborda un problema. Uno puede saber que para abordarlo el problema se va a mantener durante algún tiempo, pero vamos a crear la solución en el mediano o en el largo plazo. No vamos a cambiar las cosas por un tiempo, pero por último en el mediano plazo van a cambiar para mejor. Pero lo que no puede ocurrir es que tú para abordar un problema lo empeores. Y los SLEP son eso, los sistemas locales de educación pública son el intento de ponerle término a la municipalización de la educación. Como la educación se supone que es el gran caballo de batalla, la razón de ser que habría llevado al poder a esta gente, una de esas fue el tema de la educación. Era la gran protesta que se hacía un lustro atrás. Pero lo que han hecho desde que llegaron es cero en materia educativa. Cero. Es decir, la educación está... Y perdón, use un proverbio, como dicen en España, de Guatemala estamos yendo a Guatepeor. ¡Qué bueno! Es decir, fíjate que después de la pandemia, los que en su momento eran oposición y hoy día gobierno, llamaron a no volver a clase. No voy a olvidar cómo el alcalde de Valparaíso... El único recurso de protección que ha presentado no fue contra el comercio ambulante ilegal, no ha sido contra los ruidos molestos, no ha sido para proteger a las personas por los problemas de seguridad. El único recurso de protección que yo recuerdo que presentó el alcalde Charp fue contra el Ministerio de Educación, en medio de la pandemia, porque el ministerio quería que los alumnos volvieran a clase. Y él presentó el recurso para que no volvieran a clase. ¿Cuál fue el resultado? Lo que todos los especialistas advertían. Se incrementó la brecha la brecha educacional, es decir, entre los sectores de menos recursos y los de más recursos, en más de un 42%. Aumentó la deserción escolar, aumentaron de manera exponencial las enfermedades mentales en los niños. Fue un desastre. Este desastre ya era un terremoto, es un terremoto en materia de aprendizaje. Esto puede significar que se ha sacrificado, y estas son las cosas más terribles que pasan en el país, son invisibles. Se ha sacrificado a una generación entera, al menos, desde el punto de vista de los aprendizajes. Esto ha sido gravísimo. Y ahora viene el problema de los SLEP, porque sin mayores informaciones, entre gallos y medianoche se hicieron los traspasos a unos sistemas locales que no cuentan con los recursos apropiados, ni humanos, ni técnicos, ni de infraestructura. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que le entregaste la educación que estaba en los municipios a medio morir saltando en algunos casos, bastante mejor en otros, y los municipios que aceptaron pasar de manera instantánea, muy bien, yo me saco esto de encima, tómelo sobre SLEP, están teniendo resultados lamentables. Claro. Entonces, si tú vas a ofrecer una solución, las soluciones por lo menos no pueden contribuir a empeorar el problema, pues entérense
que en Chile, una vez más, lo que han hecho, lo hicieron sin sentido práctico. Lo hicieron mirando con una anteojera. No, la municipalización ha sido la madre de todos los males de la educación en Chile. Razona un grupo. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es sacarla cuanto antes, cueste lo que cueste. No, pues no puede ser cueste lo que cueste. No es la educación la que... Cuando estás creando un resultado que de Guatemala... A Guatepeor. Pasamos a Guatepeor. Qué bueno. Claro. Ese es el tema de fondo acá. Y una vez más, yo creo que aquí hay una responsabilidad política. Absolutamente. Y tiene que, en algún minuto, lo que me interesa a mí es que quede claro que esto es un tema de responsabilidad política de los que hoy están a cargo de la educación, de los que han tomado esta precipitada determinación. Y por eso es que hoy día hay un conjunto de alcaldes, en todo Chile, que a la vista de lo que está ocurriendo en Atacama, están diciendo, y en Atacama y en otras partes, entonces están diciendo, ¿sabe qué? Nosotros no nos podemos arriesgar a tener nuestras comunidades educativas con 50 días sin clases. Pero pues. Lógico, si se dan cuenta ahora del daño que eso significa, obviamente. Y ya no estuvieron sin clase con el tema de la pandemia, en la prolongación del encierro, con la responsabilidad del colegio de profesores y de muchas autoridades que muy convenientemente y solo por obtener réditos electorales se plegaron a decir que los alumnos no vuelvan a clase para tener más apoyo, simplemente para lograr más apoyo, con un nivel de irresponsabilidad brutal. Y nadie va a responder por eso. Esto le debería costar la cárcel a muchos, pues. Por supuesto, por el daño que han hecho. Si el daño es inconmensurable, no me cansaré de decirlo, y esto lo podrá decir cualquier especialista en materia de educación. Yo no soy un especialista, pero los he leído. Claro. Da pena, da vergüenza la tupé, la cara dura con los que algunos, muy ufanos todavía, se sienten casi orgullosos. Y así piensan con todo esto que tú has comentado ahora, que la gente primero que quisiera invertir en Valparaíso, lo que ya se ve que no va a hacer, y después quisiera invertir en el país. O sea, con esta calidad de gente, porque necesitamos gente educada, gente calificada. Entonces, ¿qué calidad de gente vamos a tener para eso? Déjame darte otro dato. Un estudio, un hallazgo, hecho por una de las grandes investigadoras en materia de consumo de droga en Chile, que es la hija del psiquiatra Otto Derr, claro, Annelies Derr. Ella encontró que en la última década, en la población en edad escolar, escuchen nuestros auditores, población en edad escolar, disminuyó el consumo de cigarrillos en la misma proporción que aumentó el consumo de marihuana. El hallazgo es que la población en edad escolar ha ido sustituyendo el cigarro por la marihuana y está absolutamente normalizada. Es decir, hoy día es frecuente ver alumnos con uniforme, o sea, estudiantes, muchachos jóvenes con uniforme escolar, fumando fuera de su liceo marihuana. Salen a consumir de manera colectiva en los parques, en las plazas, uno lo ve en la Plaza de la Victoria, niños fumando marihuana. ¿Y quién fiscaliza eso? Claro. ¿Y por qué pongo el énfasis en esto? Porque la misma investigadora, Annelies Derr, ha compartido, igual que su papá, la existencia de un estudio que se hizo en la Comunidad Europea, un estudio longitudinal, es decir, que se hizo a lo largo de varios años, 25 o 30 años aproximadamente, en que se observó a un grupo de 2.500 personas, todos consumidores habituales de marihuana. ¿Cuál fue el resultado de esa observación? Estamos hablando de muchos años mirando un mismo 25 grupo. 25 años, claro. El promedio del coeficiente intelectual cayó en 10 puntos. Claro, absolutamente. Es decir, que una persona normal quedó medio tonta, una persona muy brillante solo quedó normal. ¿Qué se perjudicó? El aprendizaje, los centros de la voluntad, de la concentración, incluso ciertas dificultades en el habla. ¿Y dónde se observó la mayor caída? Los que empezaron a consumir a más temprana edad. Claro. Con eso solamente quiero decir es que estamos viviendo un verdadero terremoto desde el punto de vista de los aprendizajes. No solamente por el ausentismo escolar, no solamente hoy día con situaciones que ya de traspaso de una estructura hacia otra, develando una carencia de recursos
del nuevo sistema para absorber lo que supuestamente era un mal sistema y resulta que... Y ahora más encima, estos datos que yo te doy. Esto es un terremoto. Rodrigo, y una cosa, esta gente, por ejemplo, que los alcaldes, los ministros, los secretarios de educación, no tienen familia, no tienen hijos como para darse cuenta que si ese niño ha caído o puede caer, esto sería un daño irreversible también para ellos. Porque de repente yo me pregunto, claro, el alcalde Char no tiene a nadie porque él no le interesa. Sin embargo, hay otra gente y otros alcaldes que sí tienen familia, hijo, qué sé yo. Entonces, en el fondo uno dice, pero uno quiere prevenir, quiere lo mejor para su hijo. ¿Qué hace esta gente? Bueno, yo no lo sé. Yo solamente puedo creer que cualquiera que maneje esta información debería estar alarmado. Claro. Y yo no tengo ninguna duda que hay muchos alcaldes en Chile que están alarmados con esto. Ahora, atribuyo que quienes no lo están ha de ser por ignorancia, porque no puedo creer que sabiendo, conociendo esta información que yo te comparto, alguien pueda estar de acuerdo con esto. No puedo creerlo. Simplemente no. Bueno, es dramática la situación de la educación y el cambio curricular sería, claro, lo último que viniera, porque la verdad que la calidad de la educación no ha sido buena en el último tiempo en Chile y la verdad que cambiar el currículum va a significar una serie de gastos, una serie de cosas. ¿Qué vamos a ganar con la...? Es que no lo sé, porque ahí me declaro un poco ignorante porque me gustaría conocer y de qué se trata el cambio curricular. Porque conociendo cómo ha sido la tendencia, a su vez, lo que yo conozco, cambios curriculares cuando se han hecho es para disminuir la cantidad de horas de filosofía, para disminuir las horas de historia. Entonces, si esos son los cambios curriculares, yo ya empiezo a tener mis dudas. O para promover una dudosa fórmula de educación sexual. Claro, exactamente. Que para mí, yo no soy, insisto, no soy especialista, pero el sentido común me dice que más que educar sexualmente a los niños, lo que están haciendo es hipersexualizarlos, que es otra cosa. Sí. O esta idea de la autonomía progresiva. O sea, si alguien cree que es una buena herramienta de la educación fomentar y estimular la posibilidad de que los alumnos, los niños, sean autónomos de sus decisiones respecto de sus propios padres y alentarlos a eso, a mí me parece que eso es una brutalidad. Tal cual. Si hay algo, mira, si hay algo... Eso lo vamos a estudiar en profundidad para la próxima vez hablar de ese tema, Rodrigo. Solo digo, si hay algo que debe ser reforzado, que por ningún motivo debe ponerse, o entrecomillarse o dudarse de ello, es el principio de autoridad en nuestra sociedad. Urge. Hablemoslo otro día, pero te digo, el principio de autoridad tenemos que recuperarlo, entre otros en la familia, entre otros en el aula. Absolutamente. Y también en la vida social. O sea, yo te digo porque yo conozco muy de cerca profesoras en mi familia y me dicen el peor problema que tengo es con los padres, porque ellos son autoridad frente al profesor. Claro. Y en el aula el profesor, la verdad que no tiene pierde la autoridad. Así es. Entonces, en el fondo, ¿cómo seguimos esto? Bueno, Rodrigo, la verdad que son tantos los temas para conversar contigo. Las calles era un tema que era respecto a la ciudad. Lo que está muy mal evaluado, digamos, en Quilpué y en Valparaíso, en Viña del Mar, son la pavimentación de las calles. Es un tema como chiquitito, pero la verdad es que uno ve y dice... Bueno, no solo hay comercio ambulante, no solo hay narco, lo que implica todo esto, comercio, cosas mal habidas, cosas mal entregadas, delincuencia, trata de menores, qué sé yo. Además, las calles con mala iluminación, que ayuda, ¿no es cierto?, a que todo esto se promueva. Las calles, digamos, con falta de espacios públicos, donde los niños puedan jugar bien, o de la gente pueda sentarse en un lugar cómodo. Tú ves aquí en la misma Plaza Aníbal Pinto, si ya se está yendo el Emporio La Rosa, esos cafés que eran emblemáticos, en fin, pero además agregar a eso la pavimentación de las calles. Sí, te agrego algo. Efectivamente el problema de la pavimentación se suma, o la ausencia de pavimentos en buen estado, ¿eh? Ese es un tema. Pero todos estos problemas que tú enumeras se dan en un contexto que agrava la cosa. ¿Cuál es el contexto? Que hay un mal clima en la sociedad chilena. Porque hay momentos en la historia de los pueblos que te pillan en estadios en los cuales la sociedad da espacio a la colaboración. ¿Me entiendes tú? Hay un clima humano que aunque tú estés lleno de dificultades, te permite seguir adelante en mejores condiciones. Mira, qué importante es. Hay espacio para que la política se exprese en acuerdos, hay espacio para tomar decisiones,
para incluso que ciertos sectores admitan la posibilidad de tener que soportar el costo de una decisión, pero que va a ir en beneficio de todos. Pero hoy día no estamos en eso. O sea que hoy día todos los problemas más encima que tú estás enumerando nos pilla en un momento de mucha mala onda entre nosotros. Mala onda, tal cual. Bueno, y ahora vamos, como nos quedan pocos minutos, pero lo habíamos reservado para el final, vamos a ir directamente al tema de la nueva Constitución. Cuéntame, Rodrigo, ¿tú qué opinas de lo que se ha planteado hasta el momento? ¿Qué te parecen los artículos? ¿Qué te parece todo lo que se está planteando en el orden político, en el orden educacional, en el orden familia, en el orden... porque la Constitución en el fondo se hace para limitar, digamos, los poderes del Estado, o sea, limitar los poderes de quienes gobiernan. Y sin embargo, aquí esta Constitución se ha agrandado mucho, se han dado espacios para cosas como los animales, protección de los animales, se han dado espacios para las cosas típicas de Chile, en fin, cosas que a lo mejor debieron de haber sido cosas de espacio para unas leyes y no la verdad para una Constitución que tal vez se alargó, se explicó demasiado mal o no en forma adecuada. Sin embargo, pareciera que esta Constitución es una mejor Constitución en términos de, para lo que estamos viviendo en este siglo, nos convendría, digamos, como ciudadanos, como país. Estamos con la disyuntiva de la a favor o en contra, pero no porque haya cierto grupo que está en contra, ni no porque cierto grupo esté a favor, sino que quiero ver yo qué es lo que me conviene a mí como ciudadana, para mis hijos, para mi futuro, para el futuro de mi familia. Y Rodrigo, tú me imagino que estás pensando en lo mismo, entonces no estoy pensando que si soy de derecha, si soy de izquierda. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, en este minuto está... Mira, te soy bien honesto, yo todavía necesito darme el tiempo para estudiar y leer el texto completo antes de dar una opinión. He leído textos que me han llegado de manera digital que eran previos a lo que va a ser el texto definitivo ya una vez publicado, pero que más o menos ya uno entiende por dónde va el tema, el asunto. Sí, me parece que de lo que he visto es bastante el texto, lo encuentro yo particularmente más razonable que el primer texto. No tiene estas cosas tan ajenas a nuestra idiosincrasia. Y mira, este es un tema que da para largo. Vamos a tener poco tiempo. Te resumo, yo lo que he visto lo encuentro un poco más razonable. Hay cosas que me siguen haciendo mucho ruido a mí. Hay un tema de las leyes de cuotas. Yo no creo en las leyes de cuotas, me parece que son contrarias al sistema democrático, son absolutamente antidemocráticas, son una regresión desde el punto de vista de la historia de las ideas, nos llevan a las etapas incluso medievales, estamentales, los derechos estamentales de los gremios, de las corporaciones, donde en el fondo los derechos políticos o los derechos a la participación depende de a qué gremio usted pertenece. Entonces, en este caso, según la identidad en la que usted forma parte, si yo soy hombre o mujer, es el catálogo de derechos que yo podría ejercer. Las cuotas vendrían a ser una especie de derecho propio que tendrían ciertos grupos para ser incluidos, aún yendo contra la voluntad popular, lo que me parece que es, vuelvo a decir, un retroceso de siglos. Entonces, ya eso, aunque me hace ruido, he visto la protección del derecho a la vida de una manera mucho más robusta. Me parece bien que se haya repetido la norma que está en la Constitución actual de que la ley protege la vida del que está por nacer, que no es eso en ningún caso significativo de que no va a poder existir aborto con determinadas causales, pero es una manera de ponerle coto a la pretensión de algunos grupos de que existe el aborto libre sin causal. Sí, por supuesto. Yo creo que las causales... El derecho a la vida es más importante. Sí, que es distinto al tema de un aborto con 3 causales, porque ahí no existe el tal derecho al aborto, sino que lo que existen son causales de exculpación respecto de la mujer que aborta en ciertos contextos. Perfecto. Es decir, es el Estado el que dice, si usted aborta por que ha sido violada, porque la vida peligra la vida de la madre, por causa de honor, o podría uno agregar alguna otra causal. En esos casos usted no va a ser responsable penalmente, usted queda eximida. Ese es el tema, pero no es que exista un pretendido derecho al aborto, un derecho a disponer del propio cuerpo, como si el feto fuera realmente parte del cuerpo de la mujer, algo en lo que yo no estoy de acuerdo. Existe una protección a nivel institucional de la separación de los poderes del Estado. Eso es una vuelta a lo que ha sido la vieja tradición de la Constitución. Eso está en el 25, está en la del 80, está en la del 33, es decir,
poder judicial con reconocimiento propio, poder legislativo y poder ejecutivo, algo que no estaba en el texto del primer borrador, de la primera primer texto constitucional, donde se había eliminado al Poder Judicial. Se había eliminado el Poder Judicial. Se consagra la autonomía del Tribunal Constitucional, lo que me parece muy importante. De la misma manera, la autonomía del Ministerio Público, se incorpora la Defensoría Penal. A mí eso me parece que es un progreso. Lo que yo he visto Expliquémosle a la gente qué es la Defensoría Penal. ¿Ah? Expliquémosle a la gente qué es lo que es la Defensoría. La Defensoría Penal es una institución que ha sido creada para, tal como lo sugiere el nombre, para la defensa de quienes han sido víctimas, perfecto. En este caso de no para la defensa de las víctimas de un delito, sino para defender gratuitamente a quienes no pueden proveerse un abogado cuando han sido objeto de persecución penal por parte del Ministerio Público. Perfecto. Entonces, una persona que ha cometido un delito en Chile, como existe el derecho a la defensa, y la idea de la nueva reforma procesal penal fue ser de carácter garantista, cuando esa persona no tiene los medios para proveerse un adecuado derecho a la defensa, existe una institución profesional que son se llama Defensoría Penal Pública, que provee los medios para generar una adecuada defensa de ellos cuando el Estado, a través del Ministerio Público, ejerce la persecución penal en contra de ellos. Perfecto, pero aquí yo tengo una pregunta. Pero ahora se crea la Defensoría de las Víctimas. Perfecto, pero tengo una pregunta más profunda. ¿Qué pasa con la Fuerza Armada aquí? Porque está muy poco explicitada. Muy poco explicitada. Y la verdad y lo otro ¿por qué la Fuerza Armada tiene un código diferente al código que va a usar todo Chile, que ha usado durante los últimos años? Tiene una razón de ser. El código, yo estoy de acuerdo porque los delitos, el Código de Justicia Militar regula todo tipo de conductas que pueden ocurrir bajo las hipótesis de conflicto donde los militares deben actuar. O sea, no se trata de crear un privilegio, sino que efectivamente, ¿cuál es la hipótesis natural en que actúan las Fuerzas Armadas? En una hipótesis de conflicto militar, en un conflicto bélico. Bueno, y si están en tiempos de paz, bueno, ellos tienen sus propios reglamentos y disciplina interna. El Código de Justicia Militar lo que hace es que regula de manera más o menos pormenorizada cuáles son las conductas que están sancionadas en la vida, tanto en la vida cotidiana del militar, es decir, dentro de sus regimientos, dentro de sus cuarteles, porque hay faltas al interior, pero también hay delitos que se pueden cometer que no son. ¿Por qué no opera igual que el civil? Porque nosotros los civiles no estamos sometidos a un régimen, por ejemplo, en que tenemos una autoridad vertical a la que tenemos una cadena de mando. Entonces, faltar a la cadena de mando, por ejemplo, algo que no podría hacer un civil porque nosotros no estamos en una relación de mando-obediencia con ningún superior. Entonces, faltar a la cadena de mando, desobedecer la orden de un superior directo, o en tiempos de guerra, aún peor. Bueno, ¿y qué pasa con desertar? ¿Y qué pasa con aquella gente del 1973? Que tenían que obedecer a una orden superior y están procesadas por un código civil. Bueno, ese es un tema. Entonces ese tema no quedó en ninguna parte como aclarado, por decir algo. Porque el estatuto que se le aplica al militar. Porque no era un tiempo de guerra, pero era un tiempo de conflicto entre civiles y militares, y era un tiempo de conflicto, efectivamente. Entonces, se le aplicó el estatutos distintos ¿Por qué? Porque estamos hablando de un contexto de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Pero por eso te estoy diciendo lo que formalmente se ha dicho. ¿Cuál es mi opinión? Mira, yo creo que en esto hay que ver la realidad, sí, con una dosis de pragmatismo, por un lado, y también de entender que en abstracto, si bien es cierto, existe la posibilidad del militar de representar la orden del superior, en la realidad, sobre todo los que eran los alférez, los tenientes, aquellos que estaban en la inferioridad de la escala, por decirlo así, supuesto, no tenían ninguna posibilidad de representar en aquella época. ¿Y por qué se les sigue juzgando a aquellos? Bueno, porque se les sigue juzgando a aquellos que en esa época eran tenientes. Porque Chile en eso, bueno, existe, ¿cómo te diría yo? Yo creo que no hay una buena comprensión de lo que allí ocurrió realmente. Hay un celo de un cierto grupo que yo lo comprendo perfectamente, que no pudieron juzgar a los generales,
ya que no se pudo juzgar a lo que ellos consideran el gran responsable, que fue Augusto Pinochet. Ya. Entonces, bueno, pero, que respondan entonces los el que tenientes, era el teniente. Pero ¿por qué tiene que responder él por un superior que no pudo? Entonces, en el fondo ese es el punto, bueno, porque hay Rodrigo. Una necesidad de justicia, o de que se cierre el proceso. Ahora yo creo que... Pero yo creo que vamos a estar 50 años más de esto. Porque estos tenientes... Me quedo con... Mira, yo alguna vez tuve la oportunidad, no voy a dar el nombre, pero alguien que fue militar de carrera, que incluso después fue juzgado y condenado por sus pares, al inicio de... Te estoy hablando al inicio, en el año 74, al inicio de la... Mira, escúchame, al inicio de la dictadura. Él era de la Fuerza Aérea. Habiendo sido un militar de carrera, sin haber intervenido en nada, pero lo juzgaron porque en su hoja de vida figuraba que él había estado en Cuba, lo interrogaron y al final tuvo que irse del país. ¿Ya? Él, muchos años después, estudiando el tema, un hombre de mucha serenidad, me decía, yo creo, me dijo, que no se puede tratar igual al que recibió la orden y no tenía posibilidad de representarla, como era el alférez, como era el teniente, de los que dieron las órdenes porque estaban en posición de darlas. Por supuesto. Entonces, pero ese alférez quedó condenado. Por eso te digo, pero él, tú tienes razón, solo por eso te digo, este testimonio que yo conocí de primera mano, de alguien que habiendo vivido de manera injusta, haber sido condenado juzgado y condenado y encarcelado por sus pares de la Fuerza Aérea, con los que fue compañero de curso incluso, y teniendo que salir de Chile, porque no tuvo alternativa, tuvo que ir con su familia afuera del país. Y él hizo una reflexión sobre el periodo y llegó a la convicción, habiendo sido militar, que no era justo tratar por igual a los que dieron las órdenes que aquellos que no tenían ninguna posibilidad de representar. Exactamente. Te cuento esa historia. Ya, que cada quien saque sus conclusiones. Pero escúchame, ¿y qué vamos a sacar con eso, por Rodrigo? O sea, ¿vamos a seguir jugando hasta cuántos años más? ¿Cuántas generaciones tienen que pasar para que mueran todos ellos y no se juzgue a ninguno? Ese es mi punto, porque la verdad es que se sigue juzgando a aquellos que fueron tenientes y se les acusa de... Hay una palabra que usó un ministro que dijo, no sé, seducción, cuando desaparece, bueno, la cosa es que no importa. Secuestro permanente. Eso, secuestro permanente. Sí, esa es la figura. Entonces, secuestro permanente, pero si yo no estuve, yo no era parte de eso, ¿por qué me están juzgando? Bueno, y me juzgan por eso y me dicen secuestro permanente si yo no estaba en ese minuto ahí, yo no fui parte de... ¿Hasta cuándo, Rodrigo? Se me pregunta. Bueno, yo creo que hoy día, precisamente en la mañana, hablaba con alguien sobre el tema, llegábamos a más o menos a un acuerdo los dos. Si hay algo que Chile no ha hecho, y supuestamente estamos a 50 años de lo que ocurrió el año 73, del golpe, es que Chile no ha aprendido nada. No ha aprendido nada. En primer lugar, sorprende ver una generación de muchachos jóvenes, me da mucha pena porque los han manipulado, que hayan hablado de la dictadura de Piñera. No saben, no tienen idea lo que es una dictadura, no saben lo que se vivió en Chile. Y si hay algo que se ha estado haciendo de 2019 en adelante, es replicar algo que no es sano. Yo estoy de acuerdo, si los países quieren avanzar, tienen que nunca olvidar lo que pasó, pero mirar el pasado como debe ser mirado, pero no pretender revivir algo que fue una auténtica tragedia, porque eso significaría que hay grupos interesados en que Chile vuelva a meterse en una tragedia, y eso no puede ocurrir de nuevo, y eso significa, mira, alguien por ahí dijo, mira el autor que te voy a citar, Marx llegó a decir algo que a mí me parece muy importante tenerlo en vista. En la historia lo que se vivió como tragedia se repite como farsa. Esta comedia, porque tiene ribetes de comedia, de que en Chile había vuelto la dictadura con Piñera, porque es una farsa completa. Pero claro que sí. Y ya ha habido, yo es lo que veo en el fondo, que hubo y hay en Chile grupos interesados en volver a meternos en ese tipo de cosas que no nos van a llevar a nada. Tenemos que mirar hacia adelante. ¿Cómo se termina esto?
Va a ser difícil mientras existan grupos que lo único que quieren es reabrir la herida. Hay un dicho que tienen los chinos. El que se sube al lomo de un tigre, o sea, subirse al lomo del tigre no cuesta nada, pero quien se sube al lomo del tigre tiene un problema, que después no puede bajarse cuando quiera, sino cuando el tigre lo deje. Es un tema que lamentablemente el horario nos quita, nos corta, pero es un tema porque eso es lo mismo que estamos conversando con todo el mundo. El chileno no quería una constitución nueva. No era tema, nunca fue prioridad de los chilenos. No. Aquí hay que arreglar cosas a través de las leyes, hay que arreglar cosas a través del Congreso, digamos, efectivamente. Así que bueno, Rodrigo Díaz Lluveros, te agradezco una vez más. Bueno. Prontito parece que te vamos a tener nuevamente, una vez que tú tengas leído varios más. Sí. Me gustaría hacer una dupla aquí con alguien que yo conozco, bueno, para comentar estos temas y hablar solo Constitución. De aquí unos 15 días, yo creo, ¿cuándo se vota esto? ¿El día 7? Así es. Sí, claro. Pues, perfecto. Después del día 7, sí. Así que encantado. Sí, y bueno, y un abrazo a quienes nos escuchan y para ti también. Un beso y un abrazo grande. Gracias, Rodrigo. Gracias. Hasta el próximo lunes, estimados auditores. Se despide María Eugenia Martín una vez más. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.